buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario, queridos y apreciados hermanos también de otras congregaciones que siempre tienen el deseo de escuchar la palabra de Dios y se conectan con nosotros a través de Facebook. Gracias por estar siempre pendientes de escuchar la palabra de Dios. Sé que muchos hermanos nos están viendo en varios lugares del país y también fuera de nuestro país. Que Dios les bendiga. Seguimos orando, mis hermanos, por toda la congregación, por cada una de las necesidades que tenemos. Seguimos orando también por aquellas personas que han pedido oración, por otros aspectos, otras necesidades importantes que han planteado en estos últimos días. Así que esperamos que Dios pueda darnos la respuesta. Vamos a comenzar esta noche siempre con una oración. Oremos. Bendito Dios, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos permites de poder escuchar la palabra de Dios. Permite, Señor, que esta noche esta palabra que va a ser predicada pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de mis hermanos y que este mensaje, Señor, sea un mensaje fortalecedor, un mensaje que pueda dar esperanza a la luz de la palabra de Dios. Y también, Señor, oramos siempre para que tú puedas dar respuestas a todas esas peticiones que estamos haciendo cada día en relación a las necesidades que hay en cada uno de los hermanos y hermanas. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy miércoles también estamos aquí una vez más. Gracias por la vida de los hermanos y hermanas que siempre se conectan, que siempre están pendientes, que siempre están comentando, están conectados, escuchando la palabra de Dios. Bendícelos y guárdalos siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema que hemos llamado este tema Paz en medio de la crisis. Paz en medio de la crisis. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 56. Salmo 56 es un salmo de David. En el versículo, vamos a leer el versículo 3 y luego el versículo 1. Salmo 56, versículo 3 y luego el versículo 1. Dice el versículo 3: En el día que temo, yo en ti confío. Esas son las palabras de David, el escritor de este salmo. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. Pero en el versículo 1 dice, siempre del Salmo 56, ten misericordia, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Entonces vemos, hermanos, acá en primer lugar que este salmo, ¿verdad? El Salmo 56, David escribió este salmo y él está expresando ahí que estaba pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros siempre en la vida nos va a tocar vivir momentos difíciles. Y ahí en el versículo 1 cuando dice, mis enemigos que me persiguen, puede ser que hoy usted no tenga un enemigo que lo esté siguiendo, pero tiene problemas de deudas, tiene problemas de desempleo, tiene problemas de temor por todo esto que está pasando y por toda la situación de violencia que hay en nuestro país, lamentablemente. Entonces, tenemos que entender, y ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, que las tormentas de la vida, las tormentas, los problemas, las dificultades de esta vida son inevitables. Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones que son inevitables porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la gente se olvidó de Dios, donde la gente por orgullo se cree que puede vivir sin Dios. Y la situación es que hoy vemos, ¿verdad?, una sociedad que está teniendo problemas serios a nivel mundial. Esto es un problema mundial. Entonces, como las tormentas vienen a nuestra vida, como las dificultades vienen a nuestra vida, es inevitable que tengamos miedo.
Aquí hay temores, hay temores de una u otra situación. Podemos ver que las personas tienen temores. Entonces, en medio de todo temor y en medio de toda angustia y en medio de toda dificultad, las personas anhelan paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere vivir en paz sin problemas? Todo mundo, ¿verdad? Todo mundo. Pero es importante que hoy, esta noche, mi anhelo, mi deseo es que ustedes vean el consejo bíblico, ¿verdad? Para los que son hijos de Dios, vean qué es lo que Dios recomienda en estos momentos de dificultad. Y vamos a empezar diciendo que, como punto número 1, es que hay una diferencia entre lo que es el miedo y el temor. Y recuerden ustedes que en el Salmo 56, versículo 3, David está diciendo, en el día que temo. O sea, hay una diferencia entre temor y miedo. Por ejemplo, vamos a definir lo que es el miedo. El miedo es una emoción natural en el ser humano que nos protege del peligro real. El miedo es una emoción natural del ser humano que nos protege del peligro real. Por ejemplo, si usted se sube a un edificio que es muy alto, de varios pisos, y usted está allá arriba, tiene miedo de caer. Eso es un miedo natural, ¿verdad? Usted se cruza una calle donde hay muchos vehículos, van pasando, no respetan los semáforos. Usted tiene temor de ser atropellado al cruzar a pie esa calle. Entonces ese es el miedo, ¿verdad? Ese es el miedo. Pero el temor, que es diferente al miedo, el temor es un sentimiento artificial que se crea en nuestra mente. El miedo es una emoción natural de un peligro real, pero el temor es un sentimiento artificial que se crea en nuestra mente. Por ejemplo, hay gente que tiene temor de subir a un avión y que el avión se caiga, ¿verdad? Ese es un temor. La gente está teniendo temor y el avión no se ha caído todavía. Hay gente que tiene temor, por ejemplo, como yo, por ejemplo, tengo un temor a los ratones, ¿verdad? Algunos quizás ya les he compartido esto, pero esos son situaciones, son sentimientos artificiales que se crean en la mente de las personas. Pero tenemos que entender entonces, una vez definiendo lo que es temor y lo que es el miedo, que el ser humano lucha con temores en la vida más que con los miedos. O sea, en la vida se ha comprobado que el ser humano lucha más con los temores que con los miedos. Ya les dije que el temor es algo que la persona crea en su mente, ¿verdad? Pero la gente lucha más con esas áreas, con el temor, que con los miedos. Entonces, ese mismo temor, ¿verdad?, se puede llegar a convertir en un trastorno, ¿verdad?, ya más fuerte, que se llama la fobia, ¿verdad? Aquí es una diferencia distinta. Por ejemplo, la fobia es algo que ya la persona ha perdido el control en esa situación. Hay unas emociones descontroladas en la vida de una persona que tiene fobia, ¿verdad? O sea que la fobia es diferente a lo que es el temor y a lo que es el miedo. El miedo se puede controlar, ¿verdad? El miedo es algo que una persona puede controlar. Ya les dije que el miedo es la emoción natural de un peligro real. Ese se puede controlar. Usted se sube a un avión y a donde se sienta se controla. Algunas veces no, pero se puede controlar si la persona lo quiere. Pero el temor, por ejemplo, el miedo se puede controlar, pero el temor se puede superar. O sea, los temores son situaciones, son emociones negativas que pueden llegarse a superar en la vida de la persona, ¿verdad? El temor se puede superar a veces. Tenemos que entender que los temores, ¿verdad?, que son diferentes a los miedos,
los temores, muchos de los temores que tiene el ser humano se deben a la falta de confianza en Dios o a la confianza de la fe en la protección de Dios. Ese es el asunto de los temores. La mayoría de los temores que tenemos los seres humanos en la vida se debe a la falta de seguridad. Por eso vienen los temores, porque no hay seguridad. Y ya les dije que algunos temores son irracionales, ¿verdad? Y por ejemplo, la fobia ya necesita un tratamiento ya psicológico y espiritual de una persona que está padeciendo o tiene fobias ya que son emociones descontroladas, que algunas personas caen en depresión, ¿verdad? Por esa misma situación. Ahora, pero en el versículo 3 del Salmo 56 dice el salmista que lo vamos a volver a leer. Salmo 56, versículo 3 dice: en el día que temo, dijo David, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Ahora, ¿por qué David colocó que el remedio del temor es la confianza en Dios? ¿Por qué? Porque él está diciendo ahí en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué David colocó el remedio del temor? Él puso que el remedio del temor era la confianza en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque saben una cosa, mis hermanos. Todo ser humano en la vida tiene muchos temores, pero podemos enumerar algunos así para poner un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que normalmente el ser humano tiene miedo de perder personas, perder cosas. Tiene miedo de fallar, de fracasar. Mucha gente tiene temor del fracaso, ¿verdad? Miedo a ser rechazados. Por eso hoy vemos que hay personas que comprometen, por no ser rechazados, comprometen hasta su fe en Cristo Jesús por querer pertenecer a cierto grupo de personas y no ser rechazados, porque los seres humanos tenemos en nuestro interior el deseo de ser aceptados por las demás personas. Entonces, hay gente que tiene miedo al rechazo. Tiene miedo muchos al futuro. ¿Qué les deparará el futuro? No saben, ¿verdad? Muchos tienen miedo a cuestiones que son supersticiones, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo a eso, ¿verdad? Tiene miedo, que es una de las cosas más fuertes, que es el miedo, y todo ser humano tiene ese temor, que es el temor de la muerte, o el miedo de la muerte, el miedo de morir, porque el ser humano, cuando fue creado por Dios, fue creado para vivir eternamente. Entonces, naturalmente, él busca la autoconservación de su vida, y por eso el ser humano es un aguijón fuerte, la muerte. Nadie quiere aceptar la muerte. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo superamos los temores? ¿De qué manera? Y vamos a ver, ya vimos aquí que David dijo en el Salmo 56:3 que en el día que temo, yo en ti confío. Ya vimos entonces, como primer punto importante, que el Señor, David encontró que en la confianza en Dios, en la dependencia en Dios, él podía encontrar que los temores pudieran detenerse en su vida. Pero, ¿cómo superar los temores? ¿De qué manera los podemos superar? Vamos a ver un pasaje bíblico conocido también, y les invito a abrir sus Biblias en Marcos, capítulo 4, versículos 36 al 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35, al 41. Eso ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero lo vamos a leer nuevamente acá. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiéndolo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Vean lo que les dice el Señor. ¿Y cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces podemos ver, mis hermanos, que en este pasaje, contestando a la pregunta ¿cómo vencer los temores?, ya vimos que el salmista decía en el Salmo 56:3: el día que yo temo, en ti confío. Pero vemos aquí también, como un segundo ejemplo, que para vencer el temor tenemos que tener otro tipo de temor, que es el temor a Dios. El temor a Dios. Mire que Jesucristo, en el ejemplo que leímos del capítulo 4 de Marcos, del versículo 35 al 41, él en medio de la tempestad estaba durmiendo. Pero los discípulos, ¿cómo estaban? Estaban angustiados, desesperados. Estaban pasando miedos, temores, angustias. Y ellos se desesperaron, ¿verdad? Y el Señor les dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Entonces, hermanos, contestando la pregunta, ¿cómo podemos vencer los miedos? ¿Cómo podemos vencer el temor? ¿Cómo podemos tener paz en medio de la crisis? ¿De qué manera nosotros podemos encontrar la paz en medio de la crisis? No solo de esta pandemia, sino de todo tipo de crisis en la vida. Crisis económica, crisis de desempleo, crisis en el hogar, matrimonios destruidos. ¿De qué manera? La Biblia nos enseña que para vencer el temor tenemos que tener otra clase de temor, y es el temor a Dios. El temor a Dios. Ahora, ¿qué significa tener temor a Dios? Significa que si yo tengo temor a Dios, lo voy a obedecer, lo voy a honrar, voy a amarlo, voy a caminar con Él a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Eso significa tener temor a Dios. Entonces, cuando David hablaba de sus enemigos en el Salmo 56, y cuando él dijo en el Salmo 56:3 que cuando temo, en ti confío, él tenía temor a Dios, obedecía a Dios, y como obedecía a Dios, podía tener paz en medio de cualquier dificultad que él estaba pasando en ese momento. Entonces, mis hermanos, aquí viene una enseñanza importante para nosotros esta noche. En este pasaje de Salmo 56 y en el pasaje de Marcos capítulo 4, que cuando una persona tiene temor a Dios, ya dijimos que tener temor a Dios es honrarlo, obedecerlo, seguirlo, leer su palabra, estudiar su palabra, aprenderla, caminar con Dios, servirle a Dios. Eso se llama tener temor a Dios. Entonces, cuando una persona tiene temor a Dios, los otros temores van a desaparecer. Cuando una persona tiene temor a Dios, vuelvo a repetir, los otros temores van a desaparecer. Cuando una persona tiene temor a Dios. En la tormenta, ¿qué hacía Jesús? Jesús dormía. Él estaba durmiendo en medio de la tormenta, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios prometió, y eso sabemos, los cristianos sabemos que Dios prometió que iba a estar con nosotros en medio
de cualquier tormenta de esta vida. Y esa confianza en Dios, como dijo el salmista David en el Salmo 56:3, que cuando él tiene temor, confiaba en Dios. Entonces, Dios prometió estar con nosotros en medio de cualquier dificultad. Ahora, ¿por qué los cristianos no tenemos que angustiarnos ni desesperarnos en medio de esta crisis? Porque Dios prometió ayudarnos en medio de cualquier dificultad, pero aquellos que ponen su confianza en Él, aquellos que lo honran a Él, Dios prometió ayudarles a ellos en medio de cualquier dificultad. Entonces, y eso está claro, mis hermanos. Nosotros que tenemos a Cristo, ¿sentimos temores? Sí. ¿Sentimos miedo algunas veces? Sí. Hay algunas veces que hemos llegado a caer en alguna fobia ya al extremo, claro. Pero la diferencia es que nosotros hemos aprendido a honrar a Dios, y si hemos aprendido a honrar a Dios, hemos aprendido a confiar en Dios. Y entonces, en medio de cualquier crisis, dificultad, no solamente estoy hablando de esta pandemia, sino en cualquier tipo de crisis en la vida, los que somos hijos de Dios, si hemos aprendido a honrar a Dios, si hemos aprendido a obedecer a Dios, vamos a tener paz en medio de cualquier crisis que nos encontremos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Y como confiamos en Dios, confiamos en su protección, confiamos en su cuidado, confiamos en sus promesas para nosotros, entonces, hermanos y hermanas, podemos tener paz en medio de cualquier crisis que nos encontremos. Caso distinto a los que no tienen a Cristo. A los que no tienen a Cristo yo los he visto desesperados, angustiados, no duermen. Los que no tienen a Cristo están confiando en armas para protegerse de la violencia. Los que no tienen a Cristo están confiando en su capacidad de defenderse y en su inteligencia, y caen angustiados en depresión, en angustia. Caen deseando morirse porque no tienen la confianza puesta en Dios. Pero nosotros, los que tenemos a Cristo y los que honramos a Cristo, los que caminamos con Cristo, la cosa es distinta. Porque decía el Salmo 56:3, cuando hay temor, dijo el salmista, en ti he confiado, en ti he confiado. Vamos a ver un segundo punto y un ejemplo más, y lo voy a llevar al libro de Hechos, en el capítulo 27 del libro de Hechos, versículos 22 al 24. Hechos capítulo 27, versículos 22 al 24. Aquí vemos, hermanos, otra historia y otro ejemplo bíblico de lo que significa el hecho de tener paz en medio de la crisis. Aquí, en este capítulo 24 de Hechos, narra la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba hacia un viaje, no era un viaje de placer, porque él va para Roma, para ser juzgado ahí en Roma, ante el César. Y en el trayecto de ese viaje, vino una tempestad terrible que estuvieron a punto de morir todas las personas que iban ahí, incluyendo Pablo. Pero vean las palabras del apóstol Pablo, y aquí vamos a ver una segunda enseñanza importante en cuanto a nuestro tema que estamos compartiendo hoy, que es paz en medio de la crisis. Mira lo que dice Hechos 27, versículos 22
al 24. Hechos 27, 22 al 24. Dice: pero ahora os exhorto, les dijo Pablo en medio de aquella tempestad terrible en ese viaje que él iba hacia Roma, les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Mire que Pablo estaba dando ánimo en medio de una crisis tremenda que estaba pasando por la tempestad en que iba la embarcación. Y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Yo le animo, ¿cuántos de ustedes han estado animando a otros en esta crisis? Si lo han estado haciendo, gloria a Dios, mis hermanos. Pero imagínense que una persona que no conoce a Cristo le dé ánimo a usted que tiene a Cristo. Es una pena, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, les dice el apóstol Pablo. Porque esta noche, mire qué interesante, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire qué hermosa enseñanza en la Biblia, hermanos, respecto a la paz en medio de la crisis. Ya les dije que Pablo iba camino hacia Roma y en el trayecto hubo una tempestad terrible donde estuvieron a punto de naufragar. Pero Pablo, en medio de ese naufragio, de ese posible naufragio, él habla con ánimo a la gente que está angustiada y les dice: no tema, porque el ángel de Jehová, lo dice ahí el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y de quien sirvo. Aquí hay una enseñanza tremenda, hermanos. Pablo tenía dos cosas claras en su vida, y esas dos cosas claras que él tenía en su vida lo mantenían a él confiando en Dios en medio de la crisis. ¿Y cuáles eran esas dos cosas? Esas dos cosas eran lo que él anuncia ahí en el versículo 23: de quién soy y a quién sirvo. Pablo tenía claramente de quién era él y a quién le servía. De quién era él y a quién le servía. Pablo tenía claramente el definido de quién era y a quién él le servía. Y hermanos, ¿de quién somos nosotros? De Cristo. Si usted tiene claramente definido en su vida de quién es usted, usted va a tener paz en medio de la crisis, porque usted es un hijo de Dios. Usted ha honrado a Dios. Ya dijimos que cuando usted tiene temor a Dios, los demás temores van a desaparecer. Entonces Pablo tenía dos cosas claras: de quién era él y a quién le estaba sirviendo. Ahora yo le hago la pregunta esta noche: ¿usted tiene claro de quién es usted? Hay gente que dice: bueno, yo voy a la iglesia y ahí estamos luchando. Entonces usted no tiene claro de quién es usted. Hay unos que dicen: bueno, yo un día le acepté a Cristo, pero dejé de ir a la iglesia. Usted no tiene claro de quién es usted. Pero si usted dice: yo soy de Cristo y a mi Cristo le sirvo, eso le da confianza en Dios en medio de cualquier crisis que usted le toque enfrentar. Si usted tiene claro, definido de quién es usted y a quién le sirve, no habrá crisis ni temores que usted no pueda confiar en medio de esa crisis. Mire que Jesús en la crisis dormía. Pablo en la crisis le estaba dando ánimo a la gente.
en la crisis, porque él sabía de quién era él y a quién le estaba sirviendo. Así que, hermanos, ser hijo de Dios es una elección, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Usted elige ser hijo de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Nacemos siendo criaturas de Dios. Pero ser hijo, usted lo elige. Juan 1:12 lo dice: mas a todos los que le reciben, es una elección, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios es una decisión que usted tiene que tomar. Es una decisión que usted tiene que poner en práctica en su vida. Es una elección ser hijo de Dios. Entonces, cuando uno sabe de quién es hijo y a quién le sirve, usted no tiene temor, porque usted ha aprendido a tener paz en medio de la crisis, porque sabe, como dijo el Salmo 56:3, sabe en quién usted ha puesto su confianza. Entonces, hermanos, también el Salmo 34:4 nos afirma esto que estamos diciendo esta noche. Lo vamos a leer también. Salmo 34:4. Conocidísimo este pasaje del Salmo 34:4. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios ha prometido estar en control de toda nuestra vida en medio de cualquier crisis. Dios ha prometido estar en medio de nuestra vida, Dios ha prometido el control de nuestra vida en medio de cualquier crisis que nosotros nos encontremos. Así que, mis hermanos, usted puede experimentar la paz en medio de la crisis cuando usted sepa de quién es usted y a quién le sirve. Y eso fue lo que Pablo le dijo. Pablo sabía de quién era y a quién le servía. Usted puede tener paz en medio de la crisis, como dijo el Salmo 56:3. Cuando tuve temor, dijo el salmista, en ti he confiado. Así que, hermanos y hermanas, les animo a seguir confiando en las promesas de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Aunque parece que esto está descontrolado, Dios tiene el control de nuestras vidas en medio de cualquier crisis. Así que si usted ha confiado en Dios, Dios no lo va a desamparar, porque usted sabe a quién le pertenece y a quién usted le sirve como hijo de Dios. Pero si usted es uno de los que esta crisis y otras lo han derrumbado a usted, y usted ha empezado a confiar en sus propias armas para defenderse de cualquier crisis, usted va a caer, se va a deprimir, se va a angustiar, va a querer morirse. Pero si ha puesto su confianza en Dios, que es una elección, ser hijo de Dios, ya lo dijimos, es una elección. Usted pone su confianza en Él, le entrega su vida a Él, usted será una persona que saldrá victorioso en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea. Así que, hermano, en medio de esta crisis, les animo a seguir confiando en Dios. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, gracias te damos esta noche por tu palabra de amor. Gracias porque vemos el ejemplo de David, que en medio de cuando temo, dijo David, en ti confío, en el Salmo 56. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo,
en medio de una tormenta y de una dificultad, de un naufragio, él estaba confiando en Dios, porque sabía de quién era él y a quién estaba sirviendo. Señor, bendice tu pueblo que hoy se encuentra en crisis. Bendice, Señor, a tu pueblo que hoy se ha angustiado, que hoy, Señor, se ha desesperado en algunas veces. Pero, Señor, tú, si nosotros sabemos de quién somos y a quién servimos, eso nos traerá paz y confianza de saber que no estamos solos en medio de esta crisis. Y eso nos va a traer paz aún cuando las cosas estén difíciles. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les amamos en el amor del Señor. Adelante en Cristo Jesús. Y primeramente Dios, el domingo a las 7 de la noche nuevamente les animo a conectarse a las 7 de la noche el domingo para que podamos tocar otro tema que pueda ser de ayuda espiritual para todo el pueblo del Señor. En Cristo Jesús, hermanos, les amo a todos y a todas.